visita Germán Videgain, profesional del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que es uno de los responsables del mapeo de organizaciones sociales que en el marco del proyecto Horizonte de Libertades se presentó, sus resultados se conocieron ayer. Y vamos a profundizar en los datos de ese mapeo. Gracias por la visita, Germán. Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a tener ahora algún dato más preliminar con respecto a cómo trabajaron en lo que después empezaremos a conocer más en profundidad. Horizontes de Libertad, ampliar derechos, profundizar democracia. Es un proyecto que nuclea a los colectivos Mujeres en el Horno, Ovejas Negras, Misangas y Más Vidas y es cofinanciado por la Unión Europea. Apunta a la integración económica, social, cultural y políticas de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, lo que incluye poblaciones privadas de libertad, LGBTI, afrodescendientes y positivas de VIH. Con extensión de 3 años, el proyecto finalizará en 2020 e incluye la realización de un mapeo de organizaciones de la sociedad civil titulado Derechos en Movimiento. El trabajo es necesario para la conformación de una red multiactoral destinada a vincular a las ONGs con el Estado y la academia para generar políticas públicas. Ayer fueron presentados los resultados del mapeo, que se concretó en organizaciones de Montevideo, Canelones, Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera y Artigas. Incluyó entrevistas a representantes de 31 organizaciones que trabajan con temas como afrodescendencia y racismo, género y feminismo, diversidad, VIH y trabajo en situación de privación de libertad, además de otras 2 autodefinidas como vinculadas a los asuntos de derechos humanos. ¿Cuánta gente integra las organizaciones? ¿Hay personas contratadas o el trabajo es voluntario? ¿Cómo se financian? ¿Qué percepción tienen de su incidencia en las políticas públicas? Germán, acá hay varios cortes, ¿no? De temático, por un lado, como estaba bien expresado en la presentación, pero también de departamentos. Se concentraron en 6 departamentos. ¿Por qué esta selección? Para luego empezar a desgranar, bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Bien, la selección de los departamentos tuvo la voluntad de romper un poquito el cerco que muchas veces nos autoimponemos cuando estudiamos y analizamos la realidad social, política, que queda muchas veces reducido a la zona metropolitana, ¿no? Entonces, en realidad esta fue una opción que tomaron las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros como investigadores formamos parte desde una lógica de integración independiente, pero fueron las organizaciones que seleccionaron estos departamentos buscando ir un poco más allá de lo que es Montevideo y Canelones y sobre todo buscar el norte del país. Entonces fue de esta forma que escogieron Artigas, que escogieron Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera como otros departamentos a tener en cuenta. Y las organizaciones de la sociedad civil que ustedes trataron de contactar y que integraron este estudio, ¿se dedican únicamente a este corte temático? Estamos hablando de feminismo, de afrodescendencia, de VIH, o también abarcan otros temas. Pienso porque hay cortes que tienen que ver con infancia que además tocan algunos de estos temas. Sí, bueno, a ver, dando un paso hacia atrás, el interés de esta investigación y de la voluntad de las organizaciones que nos invitaron a formar parte de esto era tener un mapeo lo más general posible, ¿no? Obviamente esto implica muchas veces cuando nos acercamos a la realidad hacer una serie de recortes. Entonces ahí también está el recorte geográfico que señalaban. Lo ideal hubiera sido abarcar toda la realidad del país, pero no hubiera sido posible. Y con respecto a los temas, los que se privilegiaron son algunos de los que vos señalabas, ¿no? Afrodescendencia, género, feminismos, diversidad, VIH, pero también población con privación de libertad, por ejemplo. Y ese fue el recorte temático que se hizo también desde las organizaciones. Evidentemente, y es algo que sale del mapeo y es algo muy interesante, hay mucha interseccionalidad en las temáticas que trabajan las organizaciones. Entonces, este primer recorte lo que hizo fue decir, bueno, estos son los puntos de entrada, ¿no? Pero cuando fuimos trabajando con ellas, encontramos que aparecían otras temáticas. Infancia, sin lugar a dudas. Cuando les preguntamos por los objetivos, surgían temas de violencia, ¿no? Que obviamente están ligados a estas poblaciones. Y bueno, después vamos a hablar un poquito más de las organizaciones que fueron surgiendo, pero no agarramos el mundo sindical, pero cuando analizamos las redes con las cuales trabajan estas organizaciones, aparecieron los sindicatos, apareció el PIT-CNT. Entonces, hay un recorte de punto de entrada
que de todas formas buscó ser relativamente amplio, porque son 6 departamentos y son varias temáticas, pero después hay en la búsqueda, ¿no?, en la investigación, otros matices que van surgiendo. Pero esta fue un poco la lógica del recorte inicial. En el resumen con los datos del mapeo, bastante completo, de hecho que ayer presentaron y difundieron, en un momento hablan de la tasa de respuesta, es decir, Sí. La cantidad, digamos, de organizaciones en las cuales alguien respondió sobre el total de intentos, porque no en todos los casos ustedes consiguieron, por más que las tasas tienden a superar claramente la mitad y en algunos departamentos son del 100%, que todas las personas y las organizaciones, por ende, aportaran datos. La idea fue llegar a la totalidad de las organizaciones en cada departamento que trabajen en alguno de esos temas. ¿Ese era el objetivo ideal, digamos? Nos trazamos ese objetivo ambicioso, ¿no? Ajá. Nosotros, obviamente esto no parte de la nada, pero es verdad que hay poco investigado, ¿no? Hay obviamente antecedentes, pero hay poco investigado y un poco el interés de las organizaciones también era, bueno, conocerse y reconocerse, como nos decían muchas de las compañeras y compañeros que trabajaron con nosotros en esto. Y entonces nos basamos en lo que existe, ¿no? Hay algunos insumos muy importantes, por ejemplo, el mapeo de la sociedad civil, ¿no?, que está online y que se va actualizando, y de ahí identificamos algunas organizaciones, identificamos otro grupo en base a entrevistas exploratorias, digamos, con algunos actores calificados, y luego usamos la técnica de bola de nieve, ¿no?, que llamamos en ciencias sociales, que es ir a partir de cada entrevista generando la pregunta de, bueno, ¿con quién más tendríamos que hablar? Identificamos un universo, digamos, una población total de organizaciones potenciales a entrevistar, de 141 organizaciones en estas temáticas que definimos, Sí. ¿no? Esto es la lista que hubiera sido ideal. Y en esos 6 departamentos. En esos 6 departamentos, exactamente. Tuvimos una tasa de respuesta como de un 65%, y esto tiene que ver con varias cosas. En algunos casos eran organizaciones que habían desaparecido, entonces Claro. aparecían en el marco potencial, pero luego no estaban funcionando más. En muy pocos casos las organizaciones, alguna organización no quiso participar, eso fue relativamente excepcional. Y bueno, y después problemas de coordinación, por más que hicimos un seguimiento bastante fuerte. De todas formas, entrevistamos a 91 organizaciones en total, lo cual consideramos que, teniendo en cuenta las temáticas, es un número bien importante, y si bien no logra una representatividad estadística, nos acerca bastante a la realidad general. Y si me permitís, Sí. una de las conclusiones también primarias, que ya se veía desde el primer mapeo potencial, es que hay diferencias enormes entre lo que es la cantidad de organizaciones en Montevideo y Canelones y los demás departamentos que investigamos, donde ahí hay casos con muy poquitas organizaciones. Bueno, justamente para empezar a aproximarnos a las conclusiones, ahora que ya tenemos más claro cómo funcionó en términos metodológicos, de modo resumido, el trabajo. Si tuvieras que, qué sé yo, poner en palabras y en discurso breve para los tiempos televisivos, no sé, las cosas que más te llamaron la atención, que te parecen en todo caso más relevantes, que dejó el trabajo como conclusión, ¿qué ponderarías? Bien, hay una serie de hallazgos, ¿no? Lo primero es esto de una concentración fuerte en Montevideo y Canelones de las organizaciones, pero también una existencia de un tejido que funciona, que opera, que se conecta en los demás departamentos y que muchas veces no la vemos porque no se realizan los esfuerzos. O sea, hay grupos, hay colectivos que están trabajando en los distintos departamentos. Otra cuestión que emerge rápidamente del primer pantallazo, incluso antes de hacer las encuestas, es que por temáticas es muy diversa la cantidad de organizaciones, ¿no? O sea, la mayoría de las organizaciones identificadas referían a temas de afrodescendencia, a temas de diversidad, a temas de género y feminismo. Había muchos menos organizaciones en temas como población en situación de privación de libertad o convivencia con VIH, ¿no? Ahí realmente en estos dos grupos eran muy pequeñas, eran muy pocas las organizaciones, habiendo departamentos donde no encontramos ninguna, ¿no? Esto no quiere decir que los temas no se aborden, por esto mismo de la interseccionalidad, que vimos que otras organizaciones a veces toman esas banderas, digamos, o esos temas. Pero es cierto que hay una diferencia sustancial en la cantidad de las organizaciones. Y luego, también puede estar vinculado, perdóname, sí, con la existencia de cárceles o lo reducidas o no que pueden ser la población carcelaria en estos departamentos, ¿no? Sin dudas, pero hay cosas interesantes igual. Recuerdo cuando estábamos creo que era en Cerro Largo, que bueno, no encontrábamos organizaciones que trabajaran con esta población y nos dijimos, bueno, nos quedamos acá, nadie nos dijo, vamos a la cárcel. Entonces con Martín
tomamos el auto, fuimos y empezamos a investigar, a preguntar con las personas que allí trabajaban. Bueno, aquí no hay nadie trabajando, no, y había organizaciones. El tema es que trabajaban desde otras perspectivas, no era la perspectiva de derechos, que es la que interesa en este mapeo, porque las organizaciones tienen una mirada, pero había otros grupos. Esto quiere decir que hay un espacio para el trabajo y son algunas de las conclusiones que sacamos de este trabajo. Pienso que, por ejemplo, hay 31 organizaciones que trabajan con el tema afrodescendencia y racismo, que es como el grupo mayoritario que ustedes detectaron. Pero también tendrá que ver, y pienso y sigo con el corte, ¿no? Que en realidad los departamentos fueron limítrofes con Brasil y no tomaron ninguno del litoral. Sí, ¿Tendrá que ver eso? Muy probablemente, porque hay componentes demográficos e históricos que pesan fuertemente. Entonces, era de esperar que en esta banda, digamos, más oriental, ¿no?, de nuestro país existieran organizaciones de este tipo. Y bueno, ahí también cuando uno mira los temas identifica cuestiones interesantes. Por ejemplo, yendo a otros hallazgos, algo que emerge claramente de la investigación es que hay muy pocos recursos. Estas organizaciones trabajan con muy pocos recursos, están muy basadas en la militancia, en el voluntariado, y era una de las conclusiones que desde la sociedad civil, ayer cuando compartíamos estos resultados y se generaba un debate posterior a la actividad, se remarcaba, ¿no? La sociedad civil, algunas representantes decían, bueno, muchas veces se habla que detrás de esta agenda pareciera que hubiera intereses y hubiera muchos fondos que provienen de distintas zonas. Bueno, en realidad lo que nosotros encontramos es que las organizaciones tienen bastante pocos recursos. La mitad de ellas tienen personería jurídica, eso nos llama la atención por la cantidad, pero en el funcionamiento cotidiano y en cuanto acceden a los recursos vemos que es bastante poco. Volviendo al caso de las organizaciones afro y que trabajan temas de racismo, hay una peculiaridad también que hace a esa temática, es que son las organizaciones que suelen tener más locales propios. Una de las preguntas de infraestructura, de logística que hacíamos era si contaban con un local o no propio. Y esto, nosotros no avanzamos a claves explicativas. Esto es una foto de un momento, pero bueno, dialogando y analizando posibles explicaciones, tiene que ver por la histórica existencia de clubes sociales, por ejemplo, que tenían un rol en algún momento y hoy siguen funcionando, tal vez con objetivos y acciones renovadas, ¿no? Pero esto da la pauta de que las organizaciones, dependiendo de la temática, tienen peculiaridades propias. Para unir algunas conclusiones o datos que ustedes fueron recabando, que tienen que ver con asuntos mencionados recién, ¿no? Simplemente aporto, un 11% de las organizaciones declararon no saber o no contestaron cuando les preguntaron por su presupuesto y financiación, digamos, y un 23% declaró entre 1.000 y 20.000 pesos por año, que es lo mismo que decir nada o casi nada, pero muy poquito, ¿no? Sí, y ahí te faltó el porcentaje que declararon no contar con ningún recurso, o sea, 18% no tiene ningún recurso, o sea que si sumamos nada a 20.000 pesos anuales, que para que la televidencia entienda, son menos de 2.000 pesos por mes para funcionar, eso casi llega a un 45%, 50% del total de las organizaciones. Es un dato muy importante y que da cuenta de las dificultades que tienen las organizaciones para trabajar. ¿Qué se puede aportar sobre una base de presupuestos casi inexistentes? ¿La contención humana fundamental como primera posibilidad? Ahí también depende de los objetivos, los aliados que tengan las organizaciones. Por lo general, estas organizaciones tienen este doble juego, ¿no? Hacia adentro, contención, espacios de trabajo hacia el colectivo, pero también, y es algo que indagamos en el mapeo, hay una voluntad de incidencia política, ¿no? Y ahí también, dependiendo de los colectivos, hay percepciones muy distintas de cuán exitosos son en lograr poner sus temas en la agenda pública y en lograr cambios. Un detalle nomás, ahí mencionabas el 11% que señalaba que no sabían qué recursos manejaban. Esto es porque nosotros entrevistamos a referentes de las organizaciones. Entonces, en estos casos, por lo general no fue una ausencia de voluntad de dar la información, sino sencillamente personas que decían, mira, eso no soy yo quien lo maneja, y bueno, luego no pudimos rastrear el dato, ¿no? Pero... Claro. ¿De qué manera trabajan las organizaciones? Me pregunto sobre todo más las que están más alejadas, porque Montevideo quizás está más cerca todo el tema de concepción de derechos hacia las personas o desde las personas, pero es más del tipo voluntarismo, asistencialismo, como se trabaja en los departamentos más alejados de la capital. Pienso en alguno de los temas. ¿Y qué vinculación tienen con el Estado? Bien, ahí hay dos cuestiones bien relevantes, ¿no? Con respecto a lo primero,
por las temáticas Porque trabajadas... pienso, perdóname sí. que te disculpe, pienso en muchas cuestiones de organizaciones vinculadas a la Iglesia que ayudan, que no tienen organización, Sí. cuestión jurídica, pero sí tienen un trabajo importante. Bien, eso era lo que te iba a señalar. La perspectiva de este informe fue ubicar organizaciones que trabajen desde la perspectiva de derechos. Y ahí obviamente hay un recorte donde algunas organizaciones religiosas quedan por fuera, ¿no? Aquellas que efectivamente tienen una mirada de derechos humanos, del tipo de derechos que hoy en día se promueve desde lo que se ha denominado, ¿no?, la nueva agenda de derechos, entraban en el mapeo. Pero nos pasó de encontrarse organizaciones que algunas las entrevistamos, pero luego no pasaron a la base de datos, que por ejemplo trabajaban con estas poblaciones de una lógica más de asistencialismo y de evangelización, por ejemplo. Entonces, en esos Igual casos... no son derechos humanos, aunque no trabajen en cuestiones de evangelización. Pueden ser derechos humanos, nosotros intercambiamos con ellos, pero rápidamente nos damos cuenta que no era la lógica, o sea, por ejemplo, cuando se les preguntaba por sus objetivos no aparecían estos tipos de conceptos, ¿no? Y cuando empezamos a indagar, este no era el foco de estas organizaciones. Y es por eso que esas organizaciones quedaron por fuera. Lo que es relevante es lo que yo señalaba en un comienzo. Trabajan con estas poblaciones y están allí, ¿no? O sea, eso es un dato importante. Con respecto a lo segundo... al vínculo con el Estado. Al vínculo con el Estado. Esto es algo muy interesante porque parte de las tres dimensiones que nosotros quisimos abordar junto a Martín, el colega que trabajó conmigo dirigiendo la investigación, y junto a Carla Méndez, que nos dio una asistencia enorme. Ella es estudiante de la facultad y a su vez integra uno de estos colectivos. Las cosas que quisimos abordar eran, en primer lugar, una caracterización, si se quiere, más bien objetiva, fría, ¿no?, de cuántas personas cuentan, tienen local, no tienen local, qué presupuesto. Una segunda batería de cuestiones que refieren a cómo entienden ellos que inciden o no en la realidad política, cómo ven problemáticamente o no los recursos, lo que vimos en la primera dimensión. Y lo tercero refiere a las redes, ¿no? Y tenemos una batería de preguntas que refieren a redes, que es una metodología que permite trazar vínculos entre, en la metodología se llama nodos, pero los nodos son las organizaciones en este caso, ¿no? Trazar vínculos de, bueno, ¿con quién coordina esta organización? ¿A quién le pide información? Y ahí surgieron cosas muy interesantes con respecto al Estado, porque parte de interés, creo yo que es una de las cosas novedosas de este trabajo, es que tiene la mirada del Estado a nivel nacional y subnacional, ¿no? Esa es una cosa que nosotros distinguimos. Y estas redes nos permitieron, a través de las organizaciones, ver con quiénes trabajan, coordinan, consiguen información. Y ahí hay diversidad entre los departamentos, ¿no? A nivel nacional hay una presencia muy fuerte del MIDES, por ejemplo. Eso se ve en todas las redes. En cualquiera de los departamentos hay datos muy elocuentes. La gran mayoría de las organizaciones o piden información, o consiguen algún recurso, o coordinan alguna cuestión. Y luego a nivel de los departamentos hay diferencias del rol que cumple la intendencia en esa red. Y esto hace obviamente a sensibilidades temáticas o políticas. O sea, ahí de vuelta, no entramos en lo explicativo en este trabajo, pero la hipótesis es sencilla de inferir, ¿no? Cuando vemos qué lugar ocupan las intendencias en los departamentos, la intendencia de Montevideo, de Canelones, tienen un rol muy central. Otras, como la de Tacuarembó y la de Artigas, casi ni, o sea, las organizaciones no las nombran como una institución con la que coordinan. Y ahí les doy un par de datos que nos resultaron interesantes. Les preguntamos cuánto se coordinan o tienen vínculo con oficinas locales del gobierno nacional y cuánto con del gobierno departamental. Y frente a la pregunta de si tienen un diálogo moderado o extenso con alguno de estos grupos, por ejemplo, en Artigas, un 28% de las organizaciones dijeron tener un diálogo moderado extenso. O sea, poco en realidad. O sea, el 70% no tiene un diálogo muy bajo o inexistente. No obstante, tiene un 72% diálogo fuerte o extenso con oficinas del gobierno nacional a nivel presentes en el territorio. Esto puede ser desde la policía, al MIDES, a Salud Pública. Salud Pública. En Cerro Largo pasa algo similar. Con el gobierno departamental nos declararon tener 33% de las organizaciones un vínculo moderado extenso, pero con el gobierno nacional un 89%, ¿no? Entonces, esto muestra, obviamente, que el Estado en sus distintas caras tiene vinculaciones distintas. Al revés, en Canelones, donde igual se apreció fuertemente los dos, pero llama la atención que el gobierno nacional, hay un 47% de las organizaciones que destacan ese diálogo moderado o extenso, pero un 80% declara que la intendencia es un interlocutor fuerte. Claro. Entonces ahí claramente es para futuras investigaciones, pero se nota que hay una voluntad o una
o unas redes, digamos, unas interacciones que están muy potentes y esto diverge según los departamentos. Ya casi que tenemos que cerrar, pero yo simplemente tengo una pregunta para el final. Ustedes marcan que 85% de las organizaciones tienen menos de 15 años, si no me equivoco. No, sí, esas son las del norte, ¿no? Norte del país. Y estamos hablando de menos de 15 años. 43% de las organizaciones a nivel nacional, ahora estoy citando de memoria, en todo el país tienen menos de 15 años. O sea, son muy jóvenes, ¿no? O sea, creció mucho la Del cantidad de 2005 organizaciones. hasta parte creció un montón la cantidad. Ahora ahí tenemos que tener una calificación con el dato, porque al hacer la pregunta hoy, nosotros no rastreamos las organizaciones que existían previamente y desaparecieron. Claro. Entonces no podemos comparar intertemporalmente, decir hoy hay más que en 1990. Entiendo. Lo que sí podemos decir es que hoy hay un porcentaje muy importante de las organizaciones que nacieron después del 2005, por ejemplo. De poca edad, De podríamos poca decir, edad. de vida. Y en el norte del país este dato es 85%. O sea que esto sí es algo bien relevante e interesante. Son organizaciones nuevas las que están operando hoy en día. Germán Videgain, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, cuando avance más, porque todavía queda un año para la finalización del proyecto, bueno, te volveremos a convocar. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.